Buenos días. En el día de hoy estaremos hablando sobre biocombustible. Mi nombre es Naomi Miranda Sánchez y mis compañeros son Carolina Morales, Kiara Maldonado, Fernando Mariani y Gabriela Marfisi. En el índice podemos ver la introducción de biocombustible, la primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y la conclusión. La introducción a biocombustibles se compone de qué son, los ejemplos del mismo, sus ventajas y desventajas y cómo se obtienen. Hola, me llamo Kiara Maldonado Valga y en este video estaré presentándole a mi clase de laboratorio de biología, sección 043, la introducción a los biocombustibles. Como todos deben saber, con la reciente subida de los precios del petróleo, junto a la creciente preocupación sobre el calentamiento global causado por las emisiones de dióxido de carbono al elaborar el combustible fósil, los biocombustibles han vuelto a la palestra. Algo que debemos saber es que la mayor parte de la gasolina en Estados Unidos está mezclada con un biocombustible llamado etanol. Ahora, ¿qué son los biocombustibles? Los biocombustibles son aquellos bioburbulantes como alcoholes, esteres y otros productos químicos que provienen de compuestos orgánicos de base celulósica llamada biomasa, extraída de plantas silvestres o de cultivos que sustituyen en mayor o menor parte el uso de la gasolina en el transporte o destinado a producir electricidad. ¿Qué son fuentes renovables? Son fuentes que pueden ser trasplantadas para la generación continua de estos combustibles. Al ser elaborados de fuentes renovables, liberan CO2 y emisiones netas de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que son menos contaminantes que los combustibles fósiles que realmente producen en el mundo del presente. Al estos ser menos contaminantes, son buenos sustitutos para los combustibles fósiles. Algunos ejemplos de biocombustibles son los siguientes: biodiesel, bioalcoholes, biogás, gas de síntesis y biocombustibles. No estaré entrando en mucho detalle, ya que mis compañeros próximamente les estarán explicando más a detalle cómo se producen cada uno de estos biocombustibles. ¿Cómo se obtienen los biocombustibles? Estos son extraídos de las fuentes renovables que son, por ejemplo, plantas, cultivos que contienen una base celulosa llamada biomasa, que es el ingrediente secreto para los biocombustibles. Algunas de las plantas utilizadas son el azúcar, el trigo, las semillas oleaginosas, que son las que se le puede extraer aceite. El objetivo principal de la generación de biocombustible mediante estas plantas es reducir emisiones de gases como el CO2 de efecto invernadero, o sea, que contamine menos el ambiente y no cree consecuencias en el futuro. Ahora les estaré hablando de algunas ventajas y desventajas de los biocombustibles. Algunas de sus ventajas son la economía. Económicamente son de bajo costo, no la gasolina como tal. La gasolina tiene el mismo precio que los combustibles fósiles, pero al estos ser extraídos de biocombustible de las fuentes renovables, que son plantas o cultivos, tienen menor daño a los autos, a los camiones, a cualquier tipo de transportación al que sea utilizado, y no se gasta tanto tratando de arreglar esos automóviles. Son extraídos de fuentes renovables que es muy probable que no se acaben muy recientemente porque se siguen cultivando todos los días. Ayuda al ambiente, ya que al ser menos contaminante, el ambiente sufre menos y hay menos contaminación ambiental. Y por último,
la fácil movilidad en comparación a otras fuentes. ¿Qué significa esto? Que su densidad energética es muy alta y puede ser movido fácilmente entre las áreas, entre diferentes áreas del mundo y tiene estabilidad, o sea que todo el mundo va a seguir pidiendo y pidiendo y será fácil la movilidad. Ahora, también tiene desventajas. Algunas de ellas son la delimitación de capacidades regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que al escoger una tierra se debe tomar en cuenta el clima, la invasión terrestre, la fertilización y el uso de agua, ya que estos son algunos eh, de los principales ingredientes para poder elaborar los biocombustibles. Las limitaciones en las tierras a utilizar. Algunos sistemas que cumplen con las limitaciones que les acabo de mencionar no se pueden usar debido a que están protegidas por ser reservas naturales, ya sea de animales o plantas en peligro de extinción. Así que estas tierras están limitadas, no se pueden usar y esto nos lleva a la última desventaja, que es la falta de seguridad alimentaria. Al crear zonas para la elaboración de biocombustible, se ocuparán zonas que pueden ser utilizadas para el cultivo de alimentos. O sea, no quedarán ya muchas tierras para cultivar alimentos, que puede ser una desventaja, ya que cada vez hay más población y se necesitan más alimentos para todo el mundo y ya no habrán zonas para esos alimentos si se toman para el biocombustible. Eso sería todo por mi parte. Gracias. El biocombustible se divide en 3 generaciones. Yo les estaré hablando sobre la primera generación. La primera generación se compone de biobutanol, biodiesel y bioetanol. Como pueden ver, estas 3 palabras comienzan con bio. Y como ustedes saben, bio significa vida y logía significa estudio. Pues esto quiere decir que estos biocombustibles provienen de la naturaleza. Ahora les estaré hablando sobre la definición de biobutanol, biodiesel y bioetanol. El biobutanol tiene una serie de características y estas son las siguientes. Tiene una alta densidad energética, una volatilidad controlada. Volatilidad significa que coge fuego fácilmente. Pues si dice que es controlada, es que no va a coger fuego tan sencillo. Tiene una menor capacidad de corrosión. Corrosión es oxidación. Pues si tiene menor capacidad de oxidación, es que va a coger menos moho. Y es más sencillo de mezclar con gasolina. Según Martin, el biobutanol es obtenido específicamente de materias primas naturales que se produce de la fermentación de biomasas de diferentes cosechas. El biobutanol se puede obtener directamente de la luz solar y el CO2. Biodiesel. El biodiesel es un combustible líquido producido a partir de materias renovables, como por ejemplo el aceite vegetal y la grasa de los animales. Este ha reemplazado casi completamente el diésel del petróleo. ¿Por qué? Porque este alarga la vida del motor de los vehículos, haciendo que el biodiesel sea sumamente importante en la industria mecánica. El biodiesel reduce los gases de monóxido de carbono, azufre, hidrocarburos aromáticos y partículas sólidas. El mismo fue creado por primera vez en 1977 por un científico brasileño. Por otra parte, tenemos el bioetanol. El bioetanol es un alcohol etílico de alta pureza, anticorrosivo y oxigenante. El mismo es producido por la biomasa lignocelulósica, que esto significa que proviene de la madera, de la célula de la madera. También tiene maíz, caña de azúcar y cebada. Según Novelec, la primera vez que se utilizó este tipo de combustible
fue en el 1826 por un ingeniero americano que diseñó el primer motor de combustión con etanol. Por último, tenemos una tabla donde nos habla sobre los distintos procesos de producción y las materias primas de biomasa de cada uno de estos combustibles. Tenemos biobutanol. Su materia prima de biomasa serían los cultivos de azúcar, entre otros. Su proceso principal de producción vendría siendo la fermentación y sacarificación. Del biodiesel, la materia prima de biomasa serían los cultivos oleaginosos. Estos cultivos provienen de los cultivos vegetales cuando se le extrae el aceite. Y su proceso de producción sería transesterificación, mencionado anteriormente, se le extrae el aceite. Bioetanol, su materia prima de biomasa serían los materiales lignocelulósicos, como había mencionado previamente, proviene de la célula de la madera. Y su proceso de producción sería hidrólisis, fermentación y enzimática avanzada. Hola, mi nombre es Gabriela Marfisi y hoy voy a estar hablando sobre los biocombustibles de segunda generación. ¿Qué son los biocombustibles de segunda generación? Los biocombustibles de segunda generación se distinguen de los biocombustibles de primera generación porque se adquieren de materias primas no utilizables para la nutrición humana, como lo son los residuos forestales y también los agrícolas. Según Ramos et al., dichos residuos tienen un alto contenido de celulosa y lignina, que son los principales componentes de las paredes celulares de las plantas. Podría considerarse materia prima de biocombustibles de segunda generación el aceite reciclado de cocina, ya que este no tiene ningún uso alimentario. A mano izquierda podemos ver una imagen con un diagrama que muestra el proceso de reciclaje del aceite de cocina usado. El primer paso sería extraer el aceite, ya sea de un vegetal o de un animal, luego utilizado, después se envasa y es transportado a una planta de aprovechamiento, donde más tarde es convertido a un biocombustible. Existen diversas formas de producir biocombustibles de segunda generación, siendo la bioquímica y la termoquímica las más reconocidas. ¿Cómo se producen los biocombustibles? La bioquímica utiliza microorganismos para reducir las complejas cadenas químicas de las moléculas de celulosa a azúcares más simples y luego las transforma a biocombustibles. Mientras la termodinámica consiste en la utilización de alta presión y temperatura para pasar de una amplia variedad de tipos de biomasa a biocombustibles. También existen dos formas termoquímicas de conversión. Un camino posible es obtener gas de síntesis, que es una mezcla de monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno. Este gas luego es utilizado para crear energía en forma de calor. La segunda forma termoquímica de conversión es la pirólisis, que es básicamente una reacción química que se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y por la cual se descompone materia orgánica sometida a altas temperaturas, generando así una mezcla de carbón y alquitrán. Según Salinas y Gasca, una materia prima básica en la producción de biocombustibles de segunda generación podría ser la biomasa, que proviene de la celulosa. Esto se debe básicamente a que la biomasa de celulosa hace posible generar el bioetanol celulósico, de manera que los desperdicios de los aserraderos pueden utilizarse y se pueden redirigir y amplificar la silvicultura para diversificar el uso de los bosques y protegerlos de la deforestación. Dentro de los biocombustibles de segunda generación, la biomasa celulósica tiene como fuentes más prometedoras el álamo, el sauce de corta rotación, el pasto de elefante, el mijo y los residuos celulósicos industriales en la elaboración de muebles y otros productos de consumo industrial. Los biocombustibles de segunda generación requieren incentivos comerciales que sean autosostenibles con la generación de impuestos por su producción y comercialización en el largo plazo. Se deben evitar políticas de subsidio indiscriminado y excesivo. Podemos decir que los biocombustibles de segunda generación de mayor futuro son el biodiesel y el bioetanol. ¿Por qué? Hoy día se produce biodiesel a partir de microalgas marinas para disminuir presión a muchas materias primas y liberar campos de cultivo para dedicarlo a la alimentación. Por otro lado, el bioetanol es un producto homógeno con una combustión muy limpia y con una gran aceptación entre los fabricantes de automóviles, porque las productividades previstas de bioetanol por hectárea de cultivo utilizando plantaciones de árboles son muy elevadas.
Estos nuevos combustibles abren la puerta a diversas posibilidades de obtención de combustibles más ecoamigables que no compiten con los cultivos dedicados a la alimentación humana, que colaboran contra el cambio climático y se producen utilizando recursos propios, así reduciendo nuestra dependencia externa hacia los combustibles fósiles. Algunas de las ventajas de los biocombustibles de segunda generación es que no compiten con la función alimentaria, pues dispone de una mayor variedad de materias primas no comestibles. También pueden plantarse en áreas no agrícolas ni ganaderas y pueden diversificar el uso de los bosques e incentivar la silvicultura y frenar la deforestación, que también la había mencionado anteriormente. Igualmente, no requieren el uso excesivo de agroquímicos como lo son los fertilizantes, los pesticidas, entre otros. Pueden utilizar la biomasa de desechos industriales o consumo humano, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y el agua que consumen la generan los propios bosques gracias a su función ecosistémica con la generación de lluvia. Entre sus desventajas se encuentra que dado a su gasto alto de manufactura no pueden producirse económicamente a gran escala. Los costos de producción para el proceso de la celulosa y el etanol son más altos que los precios de la gasolina a base de aceite mineral y el bioetanol convencional. También la producción de los biocombustibles de segunda generación implica el surgimiento de carburantes nuevos que pueden causar la posible propagación de especies modificadas genéticamente con impactos desconocidos. Hola, yo soy Carolina Morales y para seguir con la presentación les voy a estar hablando sobre los biocombustibles de la tercera generación, que como pueden ver en el slide son el aceite vegetal y el biodiesel. Ok, so primero que todo haremos la pregunta, ¿qué son los biocombustibles de la tercera generación y cómo estos son diferentes a las generaciones previas? Pues para empezar podemos destacar que estos son más densos que las otras generaciones, y al igual que esas, son alternativas de combustibles completamente renovables. También son cultivadas como altas fuentes de energía de bajo costo. Entonces, una de las diferencias más notables entre las generaciones son las biomasas, y en este caso la biomasa de la tercera generación es la alga. También, como ya mencionamos previamente, los dos tipos de biocombustibles principales, que son el aceite vegetal y el biodiesel, que veremos ahora con más detalle. Ok, primero tenemos el aceite vegetal, que es un triglicérido que es extraído de las semillas u otras partes de la planta. En comparación al biodiesel, el aceite vegetal no puede ser utilizado por muchos de los motores existentes. Entonces, según Jordi Roger y Grau Vaquero, el aceite vegetal ha sido una posible alternativa de combustible desde 1912. Entonces, desde los años 70 se ha llevado a cabo la modificación de los motores diésel para poder adaptarlos para el funcionamiento del aceite vegetal, ya que, pues como mencioné, no puede ser utilizado por la mayoría de los motores. Entonces, al hacer los cambios necesarios, o sea, al poder utilizar el aceite vegetal, la vida del motor será mucho más útil por más tiempo, o sea, va a ser más útil a largo plazo. Entonces, también es importante destacar que los motores apropiados para este tipo de biocombustibles son los de inyección indirecta. Entonces, a pesar de esto, el aceite vegetal siempre se puede mezclar con la gasolina. O sea, esta es una alternativa no necesariamente favorable, pero es una alternativa más fácil. Entonces, ahora bien, una de las ventajas del aceite vegetal es que es una de las opciones de combustible o biocombustible más económicas. Y entonces un último dato es que el aceite vegetal tiene más efectividad en las temperaturas calientes que en las temperaturas frías. Y seguimos con el biodiesel, que es el único biocombustible que puede usarse directamente en cualquier otro motor diésel sin ningún tipo de modificación. Que obviamente al compararlo con el aceite vegetal, eso no puede hacer eso, pues por las razones ya mencionadas. Pero volviendo al biodiesel, ya que las propiedades son muy similares a las del diésel tradicional, o sea, a la del diésel de petróleo, no hay ningún problema si ambos se mezclan. Entonces, si se mezclan, la mezcla típicamente usada es de la denominación del B20, que consiste de 80% de diésel de petróleo y 20% de biodiesel. Entonces, no solo eso, pero también es la única alternativa
que cumple con todos los requisitos de la Agencia de Protección Ambiental bajo la sección 211 del Clear Air Act. En comparación con el diésel tradicional, la producción y el uso de biodiesel reduce aproximadamente 80% las emisiones de anhídrido carbónico y casi 100% de dióxido de azufre. Esto hace también que reduzca en grandes cantidades el riesgo de contraer varias enfermedades, incluyendo el cáncer. Estas bajas emisiones también es lo que hacen que el biodiesel sea tan efectivo y que sea ideal para el uso en parques nacionales, en bosques, en áreas marinas y en las grandes ciudades. Ahora, vamos a comparar el aceite vegetal con el biodiesel. A diferencia del biodiesel, el aceite vegetal es hidrofóbico, lo cual hace que los materiales no sean corrosivos. El biodiesel puede ser confundido con el aceite vegetal. La diferencia es que el biodiesel sí está hecho de aceite vegetal. La diferencia es que al biodiesel se le añaden otras sustancias. Entre estas se le añade un 10% de alcohol metílico. Y también otra diferencia es que el aceite vegetal se degrada de manera mucho más rápida que el biodiesel. Y pues como ya mencionamos, el biodiesel puede considerarse como una alternativa más fácil para los motores, y esto es porque los aceites vegetales requieren ciertas modificaciones, que ya lo vimos anteriormente, pero lo vuelvo a mencionar. Y vemos también el alga. Como ya mencionamos, el alga es la biomasa de los biocombustibles de la tercera generación, lo que significa que estos productos, estos biocombustibles, el aceite vegetal y el biodiesel, están hechos y producidos por alga. Algunas ventajas de la alga es que crecen en áreas en que la biomasa de las otras generaciones no lo permiten. Se pueden cultivar utilizando aguas residuales y en aguas saladas como los océanos y los lagos. Y bueno, pues hasta aquí llegó mi parte de la presentación. Espero que la hayan disfrutado y pues ahora los dejo con mi otro compañero. Gracias. Hola, mi nombre es Fernando Mariani y hoy estaré hablándoles sobre la cuarta generación de los biocombustibles. Estos biocombustibles son producidos a partir de bacterias modificadas, genéticamente modificadas. Estas bacterias emplean anhídrido carbónico o CO2 o también alguna fuente de carbono para la obtención de biocombustibles. Los de la cuarta generación también se pueden fabricar con tierras que ya no son cultivables. La diferencia de las generaciones anteriores es la que se pueden emplear bacterias y organismos genéticamente modificados como insumos o para realizar alguna parte de los procesos. En la cuarta generación, la bacteria es la que efectúa la totalidad del proceso de producción de los biocombustibles. También este biocombustible no requiere la destrucción de la biomasa. El estado de este biocombustible actualmente, este biocombustible se encuentra en la fase teórica. Solo se conoce la posible ruta de síntesis del etanol. Esto depende totalmente de la información genética de la bacteria artificial. Esto significa que todavía no hay suficiente información y todavía no se han hecho los suficientes experimentos para hacerlo esto, como se dice, algo oficial. Todavía está en teoría, todavía se está experimentando, todavía se está trabajando con ella para ver si en verdad puede funcionar y si puede funcionar y hacerse algo normal. Por eso es que en esta presentación, en la parte mía, no la presentación, en la parte mía, no hay mucha información sobre esta generación, porque simplemente no existe la suficiente. Bueno, ya hemos llegado al fin de nuestra presentación y para concluir, a lo largo de esta presentación demostramos que los biocombustibles son una mejor fuente de energía.
También mostramos el propósito de los biocombustibles, ya que estos pueden traer cambios drásticos y beneficiosos a nuestra economía, como por ejemplo el biodiesel ha reemplazado el petróleo del diésel. Además, traen cambios que pueden aportar al medio ambiente y no solo ello, sino que también es bueno para nuestra sociedad, ya que mejoran el medio ambiente cuando se utilizan cosechas orgánicas para crear distintos biocombustibles sin tener que pasar por el proceso de extracción de petróleo y dañar el suelo. Este es el siglo donde debemos seguir trabajando por una comunidad que promueva los distintos tipos de biocombustibles. Aquí está nuestra referencia. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.